Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más, a esta formación permanente para la Orden Franciscana Seglar en esta nuestra fraternidad local de San Roque. Quiero agradecerles el favor de su atención, insisto, como lo hice la semana pasada, agradecer su comprensión y todas sus muestras de cariño hacia las decisiones que se han tomado respecto a las reuniones de nuestra fraternidad. Sé que no son fáciles, pero confío que todos estamos acatando de la mejor manera posible. Oigan, pues quiero continuar con esta formación permanente, con estas sesiones analizando la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, Redemptoris Custos. ¿Se acuerdan? Estamos comenzando el análisis, el estudio de esta exhortación apostólica Redemptoris Custos, que la traducimos al español como el custodio del Redentor, y que ya estuvimos hablando en la extendida introducción que vimos o que les compartí la semana pasada. Así que vamos a continuar con esta reflexión, con el primer capítulo. Vamos a analizar desde el marco evangélico la figura de San José. El marco evangélico, que es el primer capítulo que nos propone su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II. No quiero hacer extenso este video, así que vamos a comenzar. Ya hemos rezado nuestras vísperas, ya hemos estado en oración, en esta oración comunitaria de nuestra fraternidad con estas primeras vísperas, y ahora vamos a continuar con nuestra formación permanente. Insisto, Redemptoris Custos del Papa San Juan Pablo II, y el día de hoy estaremos analizando el primer capítulo, que es el marco evangélico. Bueno, como el tema es el marco evangélico, quisiera iniciar tomando el Evangelio, que es lo que nos propone San Juan Pablo II en su exhortación apostólica. Quisiera comenzar tomando el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, de los versículos 18 al 25, donde nos expresa el origen de nuestro Redentor, ¿no? Jesús nace de una madre virgen. Y me voy a permitir leerlo. Ojalá ustedes también, terminada esta sesión, tengan la oportunidad de tomar su Evangelio y leer, ya sea de San Mateo, sí, pero también de San Lucas o de alguno de otros de los evangelistas, en especial San Mateo y San Lucas, el origen del Redentor, para que vean cómo viene la explicación dada y complementemos esta pequeña sesión, este tema. Insisto, San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Bueno, iniciando con este marco evangélico, iniciando con esta lectura del Evangelio
insisto, de San Mateo, y que por cierto, hermanos, yo no he estudiado Sagradas Escrituras, ha sido muy poco. En esta fraternidad mis maestros tuvieron la atención de formarme un poco en Sagradas Escrituras, más lo que uno va conociendo, pero yo no tengo estudios en Sagradas Escrituras. Sin embargo, sí conozco y sí sé, y me corregirán los expertos, que San Mateo, si bien no se sabe si lo escribió él el Evangelio como tal, sino alguno de sus discípulos, pero sí está basado en él, en San Mateo, en su experiencia, en lo que vivió con nuestro Señor. Se sabe que San Mateo narra y da este Evangelio para expresárselo a los judíos que creen en Cristo. A los judíos que creen en Cristo, sí, a los judíos que ahora son cristianos y que eran perseguidos también ellos, no por ser judíos se salvaban, también ellos estaban siendo perseguidos en el momento después de la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Por tanto, San Mateo va a expresarse de tal manera que lo puedan comprender los judíos, y de tal manera que le dé esperanzas a los judíos que ahora creen en Cristo. Solamente lo hago como referencia, como paréntesis, para que tomemos las palabras del Evangelio como son. A diferencia de San Lucas, que tiene otra connotación y que los expertos, los conocedores, los que ya han estudiado Sagradas Escrituras, nos podrán explicar de una manera mucho más amplia. Bueno, este es el contexto, hablando desde el Evangelio, desde lo que se nos narra. Y el Evangelio nos dice que la Virgen María estaba desposada con José, su esposo, ¿no? Desposada. La traducción que yo estoy utilizando es la traducción de la Biblia latinoamericana, que de repente la traducción también no me parece que sea la más adecuada. Los que tienen otro tipo de Biblias, otro tipo de traducciones, por ejemplo la de Jerusalén, pues tiene palabras que me parece que son mucho más adecuadas, aunque a ustedes no les importa lo que a mí me parezca, ¿verdad? Pero es lo que en un contexto generalizado se dice, se reconoce. La traducción no es la más adecuada, sin embargo, pues bueno, la podemos comprender. Y habla de desposorios, ¿no? A lo mejor la traducción dice estando comprometidos, que en una traducción a nuestro español actual eso pudiera ser una semejanza o una comparativa adecuada, ¿no? Y lo mencionaba yo la semana pasada, el tema de esposar, nosotros lo traducimos al español actual como casarse, ¿no? Los desposorios se casan. Sin embargo, aquí la traducción nos habla de la palabra comprometerse, que estaban comprometidos, lo que nosotros ahora le llamamos que están comprometidos. Y que en la cultura judía, en esta cultura hebraica, el término de desposarse o la figura del desposorio no es netamente casarse, sino la preparación previa a casarse, pero que ya equivalía a casarse, ¿no? Por eso el ángel le va a decir a San José, toma a tu esposa, ¿no? Porque ya estando desposados, que es un tema mucho más amplio, insisto, como la semana pasada, no me quiero meter de lleno a esto, porque tampoco soy experto en la cultura hebraica, pero sí les puedo decir que lo más parecido a nuestra cultura actual es que estaban comprometidos, aún no vivían juntos, aún la Virgen María no estaba sometida a la voluntad de su esposo, sino a la de sus padres, pero ya estaba en este compromiso, ya estaba casi casada con San José, y ahí bien, y por eso ahí también entra el plan salvífico de Dios, por supuesto, pero también entran los embrollos que de repente yo les mencionaba la semana pasada y que muchos de nosotros habremos leído o habremos imaginado, por supuesto, pensado, ¿no? Lo que pasó por San José en el momento de darse cuenta que nuestra Santísima Madre estaba encinta, estaba esperando un hijo, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Explico este tema del desposorio porque me parece que es importante que comprendamos el contexto en el que se está desarrollando el tema y que quien quiera conocer a profundidad pues pudiera investigar un poco más sobre el tema de la cultura de los judíos y sobre el tema del desposorio y cómo se encontraban en ese momento San José y la Virgen María.
También San Mateo es muy explícito al mencionar que San José es descendiente de David, del rey David. Es decir, San José pertenece a la tribu de Judá, que es la tribu a la que pertenecía o pertenece el rey David. Y esto es claro, y por eso les insistía yo que lo habla hacia los judíos que creen en Cristo, y también a nosotros nos sirve, porque recuerden que el Mesías había de nacer de la estirpe de David, ¿no? También los evangelistas después nos darán la genealogía, ¿no? Me parece que es San Marcos, que nos da la genealogía de Jesús, precisamente de cómo desciende desde David, ¿no? Desde el rey David. Entonces, nos es explícito, nos lo dice San Mateo, que San José pertenece a la tribu de Judá, es decir, pertenece, bueno, no lo dice la tribu de Judá, dice es descendiente de David, del rey David, y esto viene a afianzar todo lo que el Señor ha ido preparando hasta el nacimiento de nuestro divino Redentor. También quiero expresarles que la figura de la mujer en estos tiempos y también en esta cultura de los judíos, que ya se los había mencionado, esta cultura hebrea, pues es una cultura machista, ¿no? Perdón si utilizo la palabra, pero pues es lo que más le aparece, ¿no? Es una cultura machista, es una cultura en la que la mujer debe estar sometida a un varón, ya sea su padre, ya sea su esposo, ya sea su hijo, pero la mujer sola no puede vivir, no puede. Por eso dentro del plan de Dios está que la Virgen María tenga un esposo, y este será San José, que es el motivo de nuestros estudios. Así lo marca Dios, así lo pide Dios en este plan perfecto de Dios, que nosotros ahí vamos conociendo en lo que sabemos del nacimiento de nuestro Señor, y conocemos que la Virgen tiene un esposo y es San José. Y también sabremos que en el momento de la muerte de San José, la Virgen María no queda sola ni queda desamparada, sino que queda con su Hijo. Oigan, pero cuando murió Jesús, nuestro divino Redentor, ¿qué pasó con la Virgen María? No puede estar una mujer sola, y la Virgen María no tenía más hijos y tenía que estar sometida a un varón, según la tradición judía, hebraica. Es decir, ¿qué pasó con la Virgen María? Pues todos lo recordamos, ¿no? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿no? Hombre, es tu madre. Por eso el Señor la encarga a San Juan, le encarga a la Virgen María, y dice el Evangelio que el apóstol se llevó a vivir a la Virgen María a su casa, ¿no? Parte del contexto histórico, parte de lo que sucede en este contexto muy particular para que comprendamos todas estas circunstancias. La mujer tiene que estar unida a un hombre, tiene que estar unida a un hombre, y en este caso, en el plan de Dios está que la Virgen María esté casada con San José, con su esposo, y como lo decíamos la semana pasada, que el niño Jesús, el Hijo de Dios, tenga un padre terrenal que lo críe, lo eduque y lo forme de acuerdo a la ley de Dios. Decíamos la semana pasada, San José tiene yo les decía, no sé si llamarlo dudas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y como lo mencionábamos y como todos lo sabemos, pues es cierto que al enterarse de San José sobre lo que el Evangelio nos dice, que su mujer está encinta, aún sin haber cohabitado, pues, lógicamente debió haber pasado algo en la mente de San José. Igual como en la Virgen María, también cuando el ángel le dice, es que concebirás, dice, pero ¿cómo? Si no conozco varón alguno, ¿no? Por supuesto que surgió algo, pero tampoco podemos decir ni afirmar, porque nunca se nos ha dicho, porque no es revelación divina tal cual, que San José tenía esos ímpetus o esos problemas, y decía el Evangelio, la quiere repudiar, pero no porque la quiera despreciar, y dice, lo quería hacer de una manera discreta, pero no porque la odie, no porque la desprecie, no porque ya no quiera saber nada de ella, sino, y nos lo dice el Papa San Juan Pablo II aquí en Redemptoris Custos, sino porque no sabía cómo afrontar
esta realidad sobrenatural de la maternidad divina, de la maternidad de la Virgen María, ¿no? No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo incluirse en este plan de Dios, ¿no? No sabía cómo hacerlo. Y entonces por eso dice el Evangelio, quiere repudiarla, dice la palabra, aunque suena muy fea, ¿verdad? Pero quiere hacerlo de una manera discreta, quiere hacerlo de una manera en que no la afecte a ella, porque sabe que es plan de Dios, porque no sabemos realmente cómo es la circunstancia, pero no podemos pensar en San José, porque los que conocen más de Sagrada Escritura, insisto, conocen cuál era la consagración de San José, saben cuál es la consagración de la Virgen María, saben cuál es el contexto histórico, saben cómo se había dado la formación de la familia. Esto es gracias a que se ha podido estudiar todo esto, no es el motivo de nuestros estudios el día de hoy, pero sí quiero dejar muy claro que San José quiere hacer esto, como nos lo narra el Evangelio, puesto que no sabe cómo afrontar esta realidad que lo sobrepasa. Y al igual que a la Virgen María, el Señor le habla a San José. En esta ocasión, a San José le habla el Señor, el ángel del Señor, mediante sueños. Lo acabamos de leer ahorita en el Evangelio, ¿no? Y el ángel le dice, no temas en tomar a tu esposa, ¿no? Porque el hijo que ha de concebir es obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo San José al despertar? ¿Qué fue lo que hizo San José cuando descubrió este sueño, este plan que Dios le ha revelado? ¿Qué es lo que hace San José? Obedece lo que el Señor le pide, le da la paz y la tranquilidad al saber cuál es la voluntad de Dios, y toma a su esposa junto con el niño y se dedica enteramente a ellos. Y en esto vemos un ejemplo de virtud, como lo decíamos la semana pasada y como ya lo conocemos. San José escucha el llamado de Dios y responde ante ese llamado y se entrega por completo. Y nos lo dice el Evangelio, tomó a la Virgen, tomó a su esposa y nació un hijo, sin ellos haber cohabitado. Nació un hijo y a este hijo le puso el nombre de Jesús. Yeshua, ¿no? ¿Se acuerdan? La traducción, ¿no? Jesús es una palabra que hemos castellanizado, pero que no sé bien cómo se pronuncia, insisto, no soy experto, pero este Yeshua lo castellanizamos como Jesús, pero que significa o que tiene un significado de Dios salva, ¿no? Dios salva. El Papa insiste mucho en que es un nombre común, es un nombre que en el momento se utilizaba mucho entre los judíos, pero que en este momento muy particular, en nuestro Divino Redentor, cobra toda la significación del mundo, porque verdaderamente es Él el que ha venido a salvarnos, es el Mesías que se nos había prometido. Y San José sabe dar esa respuesta definitiva, sabe dar ese fiat, y así como se lo ha pedido el Señor, toma a su esposa, nace ese niño al que Él le pone el nombre que Dios mismo le ha pedido que le ponga. Y hermanos, cuando yo le pongo nombre a algo, cuando yo le doy un título a algo, a alguien, ya es un título de propiedad, y pongo comillas, ¿no? Cuando vamos y registramos a un hijo ante el registro civil y le ponemos el nombre, ante la sociedad, ante nuestras leyes, el niño es mío, ¿no? Lo he reconocido como mío. Tiene el nombre que yo le he dado, tiene mis apellidos. Es mi hijo. La madre, el padre, cuando están esperando a la criatura y le ponen ya el nombre, incluso antes de que nazca, porque es mi hijo, ¿no? El ponerle el nombre es reconocer que es mío. Y San José así lo hizo. San José le pone el nombre que Dios mismo le ha revelado, pero él se lo pone, ¿no?
Recuerden que el varón es el que pone el nombre. ¿Se acuerdan? También esto pasa en el tema de San Juan Bautista, cuando le preguntan a Zacarías cómo le va a poner al niño. Y él lo escribe en la tabla, ¿no? Juan. Y le preguntan a la esposa, Santa Isabel, pero al que le dicen, al que le preguntan es al varón. Vuelvo al tema, al contexto histórico, ¿no? San José es quien le pone el nombre de Jesús al niño, a nuestro divino Redentor. Y la figura de San José, en este contexto evangélico, está en que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Se puso al servicio y la puso en práctica. Y cumplió lo que Dios le había dicho. Y en este momento, en esta narración del Evangelio sobre el nacimiento del Hijo de Dios, sobre cómo San José interviene, porque si se fijan en esta narración de San Mateo, no como en la de San Lucas, San José toma una relevancia mayor, ¿no? Junto con la Virgen María, San José es importante en esta narración. Yo sé que también en San Lucas, pero en San Lucas se enfoca muchísimo en el tema de la Virgen María, ¿no? Y tiene una lógica desde su redacción, desde su narración, el Evangelio, ¿no? Que insisto, ese es un tema de ya los expertos, los conocedores de Sagradas Escrituras. Pero en este momento San José toma esta relevancia en este Evangelio muy particular y nos explica cómo es San José el que toma a la esposa, a la Virgen María, nace el niño y le pone el nombre, y así es los inicios, los orígenes de nuestro divino Salvador. Y en este contexto, hablando de San Lucas, esta anunciación del ángel a San José puede ser también una comparativa o incluso una analogía de la narración de la anunciación a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Si se fijan, es el ángel de Dios el que le expresa a la Virgen María y a San José en momentos diferentes y de maneras diferentes que el niño es hijo del Espíritu Santo, es producto del Espíritu Santo. Y los dos, tanto la Virgen María como San José, determinan ese sí. Dicen sí, sí estoy dispuesto, sí, sí quiero, sí, adelante. Y no solamente lo dicen, sino que se entregan al plan de Dios, se entregan a esta voluntad de Dios. Por eso es que desde el inicio de esta sesión les he venido explicando o haciendo las analogías entre lo que la Virgen María sucede o le sucede y cómo San José también a la par va viviendo y va contestando de maneras similares. La anunciación de la Virgen María también entonces sucede en un modo semejante con nuestro Señor, con San José. También a él se le expresa y también él decide tomarlo y hacerlo. Esto todo desde un contexto evangélico, desde el marco evangélico de cómo se nos explica la figura de San José. Y el Papa San Juan Pablo II toma en origen a San Mateo precisamente por eso, por la relevancia que San José toma en este evangelio. Y que también narra San Lucas, ya lo sabemos, y que es necesario para comprenderlo unir a los 4 evangelistas, bueno, en este caso a los 3 evangelistas, y en particular a 2 de los evangelistas, que es San Mateo y San Lucas, porque son los que ahondan un poquito más en este tema de cómo es el origen. San Lucas, él sí narra desde la anunciación de la Virgen María, ¿no? Y anuncia el tema de Belén y el nacimiento, pero bueno, de cómo se da, y hay que entenderlo así, y por eso los invito a leerlo, desde San Mateo y San Lucas, juntándolos y haciendo esa analogía, se puede también entender mucho mejor el contexto de lo que se vivió en el momento de la anunciación, la concepción y el nacimiento de nuestro Divino Señor. Ahora, turno para todos nosotros. Los quiero invitar a la reflexión. Así como San José, yo también he estado dispuesto a escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y si he estado dispuesto
he querido también hacer y cumplir la voluntad de Dios? Y si lo he querido, ¿realmente lo he hecho? ¿O solamente existo por existir? ¿O solamente vivo esperando a que sea ahí como Dios me da a entender? ¿Realmente quiero entenderlo? ¿Realmente pongo manos a la obra? ¿Realmente estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, hermanos, ya sabemos, es que tú y yo nos salvemos. Que yo lleguemos con Él. Y lo decíamos la semana pasada, si bien es cierto que la grandeza de San José recae en ser el esposo de la Virgen María y el padre de nuestro Señor Jesucristo, eso no quita los méritos que Él mismo ha puesto en cumplir la voluntad de Dios. Así como lo vemos en el Evangelio, Él ha cumplido su palabra, Él ha cumplido lo que Dios le ha pedido. Así nosotros lo estamos haciendo, así nosotros lo queremos hacer. Y en cualquiera de los casos en que nuestra reflexión nos lleve, o cualquiera de las respuestas a la que nuestra reflexión nos lleve, quiero también invitarlos a que le pidamos a este santo patrón, a este patriarca castísimo, que nos ayude a imitación de él a cumplir la voluntad de Dios. A tomar a la Virgen María como modelo, como esposa, a tomar a la Virgen María como madre, a tomar a nuestro Divino Redentor como hijo, a tomarlos a ellos como nuestra familia y a pedirle que nos enseñe, así como lo hizo, a poder entregarnos por completo al cuidado de los más grandes tesoros que tenemos, el género humano, que es la Virgen María, bueno, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Pues así terminamos esta segunda reflexión, este primer capítulo de Redemptoris Custos del Papa San Juan Pablo II en este año de San José, en esta formación permanente. Los invito a la reflexión, los invito a quien tenga la oportunidad a que lea el texto, ya saben, ya sea en físico, ya sea en internet, a que leamos el Evangelio, los Evangelios donde se nos explica esta figura de San José y cómo fueron los hechos, y a que reflexionemos en esta manera de entregarnos definitivamente a la voluntad de Dios y a cumplir siempre sus designios. Los invito a que nos encomendemos a San José, los invito a que nos encomendemos a nuestra Madre Santísima, por supuesto, y que siempre estemos al pendiente de nuestras obligaciones y de lo que debemos hacer. Los invito a rezar con esta oración que el Papa Francisco nos ha invitado a hacer en este año de San José, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se refugió como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, su patrocinio me ampare ante Jesús y María. Paz y bien, hermanos, cuídense mucho, no olviden tomar las recomendaciones ya dadas, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana y nos vemos muy pronto. Tómense un cafecito, un chocolatito, una copita, el clima lo amerita. Paz y bien.